pidiéndole al Señor su dirección y que hoy nuestro corazón sea tierra fértil para recibir este estudio y ver las aplicaciones necesarias que tiene para nuestro caminar. Señor, he aquí un puñado de hermanos que se han dispuesto para escuchar tu palabra, para aprender de ella, pero hay algo que nos une. Es el deseo de no ser meros oidores, sino hacedores de tu palabra y de tu verdad. Que este estudio que estamos realizando durante esta hora cada domingo nos ayude a tener una doctrina firme, sólida, que nos ayude a hacerle frente a todos los vientos de doctrina que siempre intentarán dañar la iglesia. Concédeme gracia para poder hablar a mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, recuerden que este espacio, y para aquellos que nos acompañan por primera vez, que tenemos de 9 a 9:40 más o menos, es un espacio que entendemos como iglesia es importante para conocer la doctrina en la cual creemos. La palabra de Dios dice que muchos son arrastrados por todo viento de doctrina. Y si la iglesia no crece en doctrina, pues fácilmente será confundida o engañada por diferentes ideas. Cuando hablamos del día del Señor, entendemos que el Señor mismo fue quien estableció este día para que le saquemos el máximo provecho en las cosas que Él mismo estableció, en la oración, en el estudio de su palabra y en la predicación. Este espacio entonces es más un espacio de estudio que es para toda la iglesia previo a nuestro culto de adoración. En este momento estamos estudiando ¿qué es la escatología a la luz de la Escritura? Iniciamos entendiendo que hay diferentes posturas acerca del propósito final del Señor, de cómo su propósito inició en el huerto y cómo será consumado cuando todo llegue a su fin. Y estos últimos domingos empezamos a ver la relación que hay entre Israel y la iglesia, la unidad que existe entre este pueblo en el plan divino. ¿Qué vimos el domingo pasado? La iglesia es considerada como el nuevo Israel en el Nuevo Testamento. ¿Pero cómo puede ser esto? ¿Cómo y por qué es adecuado concebir la iglesia principalmente gentil como Israel, el nuevo, el verdadero Israel de Dios? Dado que el Nuevo Testamento considera a Israel de esta manera, ¿cómo se puede defender esta premisa a la luz del carácter gentil de la iglesia? Recuerden que la escatología mayormente difundida en Latinoamérica en las últimas décadas ve a Israel y la iglesia como dos pueblos separados. Ellos enseñan que la iglesia es un paréntesis en la historia de Dios, que Dios tiene un plan con Israel y que hace un alto, trabaja un momento con la iglesia, luego suspende ese alto y luego vuelve a concentrarse en Israel. El domingo pasado vimos todas las evidencias que demuestran que desde el Edén hasta el final de las cosas, Dios no tiene dos pueblos, Dios tiene un solo pueblo con el que ha trabajado a través de toda la historia, que Él siempre ha preservado un remanente para dar continuidad al propósito que inició en el Edén. No tenemos un Dios que inició un plan y fracasó y dice, ¿y ahora qué haré? Voy a emprender otro plan. No, el Dios de la Escritura no es un Dios con diversos planes cada vez que fracasa uno de ellos. Es un Dios con un único plan que asegura se cumplirá eficazmente. Y esto es esperanzador para la iglesia, porque tenemos entonces un Dios soberano que gobierna con poder. No un Dios que no conoce el futuro y que está limitado por las determinaciones del hombre. ¿Cómo podemos entonces seguir teniendo evidencias para defender la idea de que Dios tiene un solo pueblo? Veamos Jeremías 31, 31 al 34. Jeremías 31, 31 al 34.
dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. He aquí que vienen días, está hablando de un evento ¿qué? Futuro, ¿cierto? ¿Anunciado cuándo? En el pasado. Dice Jehová, en los cuales haré ¿qué? Un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Es decir, ¿este nuevo pacto es igual al anterior? No, es un pacto mejorado, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. En el primer pacto, en el Israel nacional, habían creyentes y no creyentes conviviendo en un mismo lugar. En el nuevo pacto, que es la iglesia de Cristo, solo habitan, o sea, la iglesia solo está conformada por personas que conocen al Señor, que tienen escrita la ley de Dios en sus corazones, en la cual Dios habita. Le conoce desde el más pequeño hasta el más grande. Esa promesa hecha en el antiguo pacto se cumple en el nuevo pacto en la progresión que está viviendo el pueblo de Israel, que hoy llamamos iglesia. Mire Mateo 26, 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. ¿De qué está hablando? Del nuevo pacto. Veamos lo siguiente. En 2 de Corintios 3, 4 al 6, mire lo que dice el apóstol. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes ¿de qué? De un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Jesús también se presenta como el mediador de este nuevo pacto. Mire lo que dice la palabra. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Dios entonces siempre ha tenido un solo plan, con un pueblo que estableció desde el Edén, un pueblo que ha venido tratando a través de toda la historia, un pueblo que gozó de unas promesas en el antiguo pacto y luego crece, progresa, avanza hacia unas mejores promesas en un nuevo pacto mediado por Jesucristo. Pero este trato y este beneficio es para su pueblo, los que han creído, como lo vimos en la exposición pasada, desde el Edén. Podemos trazarnos entonces una pregunta-problema. Dado que el nuevo pacto se cumple en la iglesia y para la misma, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo puede el apóstol de los gentiles llamarse a sí mismo ministro del nuevo pacto? ¿Cómo pueden las promesas hechas para Israel cumplirse para una iglesia principalmente gentil? Es acá donde viene el conflicto. Pero si las promesas para Israel eran exclusivas para Israel, ¿cómo entonces estas pueden alcanzar a un pueblo gentil que los judíos mismos consideraban indignos de tales promesas? ¿Cómo se puede justificar este proceder divino?
¿Cómo la iglesia, estando conformada por gentiles, puede ser llamada el nuevo Israel? La Escritura resuelve este problema de manera sencilla y hay dos líneas que nos ayudan a entenderlo. La primera línea de pensamiento que nos enseñan: las promesas hechas a Israel pueden ser cumplidas para la iglesia porque el núcleo de la iglesia era y es el remanente escogido de la nación de Israel. Este punto es importante. ¿Cómo entonces podemos asegurar que las promesas anunciadas al pueblo de Israel tienen alcance también para la iglesia conformada por gentiles? La razón es sencilla: porque el núcleo de la iglesia en el Antiguo Testamento siempre existió ¿con quiénes? Con ese remanente que Dios siempre preservó en medio de cada uno de los periodos del desarrollo de su pueblo. Noten que el pueblo de Dios nunca dejó de existir por completo en toda la historia del mismo. Recibió sentencia, disciplina, corrección, juicio, pero ¿qué pasó? Dios siempre preservó un remanente y en ese remanente sigue avanzando cada una de las promesas. Las promesas para la nación se cumplieron repetidamente para todo Israel. No, solo para el remanente de esos judíos fieles, gracias a la intervención de Dios. La generación del Éxodo, una generación completa a la cual se les anunció la tierra prohibida, murió sin recibirla, ¿o la recibieron? No, pero todos murieron en el desierto. ¿Quiénes permanecieron? El remanente que el Señor tomó. Porque si toda esta generación hubiera quedado en el desierto, significa que Dios ¿qué? Dios no cumple lo que promete. Pero al preservar un remanente, ¿qué está garantizando? Que Él es un Dios fiel a sus promesas y que con este remanente sigue trabajando conforme al propósito que estableció desde el Edén. Siempre ha existido un remanente. Por eso no podemos decir que Dios inició un plan con un pueblo y como no le funcionó, luego inicia un plan con otro pueblo. No. Él siempre se ha asegurado de garantizar que el plan que inició en el Edén sea perfeccionado hasta que Cristo regrese por segunda vez y todas las cosas sean consumadas. Asimismo, a este remanente les da la promesa de un nuevo remanente, la promesa de un nuevo pacto. ¿En qué consistía? Que en este remanente serían injertados, serían incrustadas ramas silvestres en el olivo original. Que este remanente ya no sería conformado solo por judíos, sino también ¿por qué? Por gentiles. Entonces cambió el pueblo con el que venía trabajando. No, se amplió el pueblo. Ya no involucraba una sola nación. Ahora involucra ¿a quién? A todas las personas escogidas de todas las naciones. Entonces fue profetizado que las promesas del nuevo pacto serían extendidas asimismo a los gentiles. Isaías, tanto como Jeremías, profetizaron un nuevo pacto. Isaías predijo claramente que las bendiciones hechas a Israel rebosarían hacia los gentiles. Entonces, ese Israel que estaba viendo Israel en el futuro incluía mejores ¿qué? Promesas, pero también incluía un pueblo más amplio, porque ya estas promesas alcanzarían no solo a los judíos, sino ¿a quién? A los gentiles. Entonces ya no serían dos pueblos, sino ¿cuántos? Un solo pueblo, conformado por judíos y conformado por gentiles. Veamos Isaías 19, 25 en su Biblia, por favor.
Porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo, bendito el pueblo mío Egipto y el asirio, obra de mis manos, e Israel mi heredad. Isaías 42, 1, versículo 1 al 6. Vamos a leerlo. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las cosas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Tanto Isaías como Jeremías en repetidos pasajes hablan de una operación más gloriosa en el futuro que tendría un impacto no solo en Israel como nación, sino en habitantes de todas las naciones. Y ahí el primer pensamiento. Veamos la segunda línea de pensamiento. Ya vimos la primera, que estas promesas que fueron hechas a Israel como nación, también apuntaban a ¿quiénes? A ese remanente escogido de los gentiles que también sería añadido para conformar no dos pueblos, sino ¿cuántos pueblos? Un solo pueblo. La segunda línea de pensamiento que justifica la identificación de la iglesia como el nuevo Israel es que la cabeza de la iglesia era y es el Mesías de Israel. Vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 6. Gálatas 3, versículo 6. ¿Lo tienen todos? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Los que son por qué? ¿Por fe o por circuncisión? Por fe. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe, ¿a quiénes? Bueno, entonces los verdaderos hijos de Dios en el primer pacto eran ¿quiénes? ¿Todos los circuncidados? Todos los que estaban unidos a Abraham mediante la fe. Es decir, que en el pueblo de Israel todos los que se circuncidaron se salvaron. No, solo ¿quiénes? Los circuncidados que tuvieron fe, como la tuvo el padre Abraham. ¿Fe en quién? En el Mesías que habría de venir. Pero luego dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a ¿quiénes más? A los gentiles. Esto ya estaba en el plan de Dios, que la justificación no sería exclusiva de Israel como nación, sino que esa justificación también sería extendida a gentiles. Por eso dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas ¿quiénes? Hermanos, qué hermosa es la palabra. Y qué clara. Desde que hizo el pacto con Abraham, anunció que las bendiciones no estarían limitadas a Israel como nación, sino a su pueblo, un pueblo conformado por judíos en un momento y luego por judíos y gentiles que han ¿qué? Creído en el Mesías. ¿Cuántos pueblos tenemos ahí? Un solo pueblo. Unidos ¿por qué? Por la fe. ¿En quién? En Cristo.
En el Antiguo Testamento por el Mesías que vendría y en el Nuevo Testamento por el Mesías que ya vino. Un pueblo conformado por dos pueblos, judíos y gentiles. No dos pueblos con dos propósitos distintos en los que Dios trabaja de manera distinta. Vuelvo y les digo, esto no es con el ánimo de menospreciar a aquellos hermanos que piensan de esta manera. Guárdenos Dios de esto. Este espacio es para que veamos el consejo bíblico y cómo de manera natural Dios ha dejado claro desde el comienzo su único plan y cómo con poder lo cumplirá y lo sigue cumpliendo. Ese es el Dios de la Escritura, un Dios poderoso. Sigamos leyendo. Versículo 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Los de la circuncisión? Los de la fe. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a quienes, a los gentiles, a fin que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Cuál era entonces su propósito? Que a través de Cristo los gentiles pudiesen recibir las promesas que fueron dadas en el antiguo pacto, pero no solo asegurar esa promesa dada mediante la fe, sino hacer una progresión que vamos a ver más adelante, una mejora, un avance. 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. ¿Dios invalidó su pacto? No. ¿Cambió su pacto? Dice que hizo un nuevo pacto. Pero Dios ha sido fiel al comienzo y sigue siendo fiel al pacto que Él estableció. Y Él cumple fielmente todos los términos. Es el hombre quien no ha cumplido fielmente su parte en el pacto. Pero el nuevo pacto tiene una gloria mayor, pues su cumplimiento no está sujeto a la determinación o a la voluntad de hombre. 17. Esto pues digo: el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham ¿mediante qué? Mediante la promesa. Las promesas hechas a Israel son consideradas como cumplidas ¿en quién? En Cristo. Todo lo que Dios prometió en el Antiguo Testamento lo cumplió plenamente ¿en quién? En Cristo Jesús. Él es, en el sentido más profundo, la semilla y el Israel al cual fueron hechas y cumplidas las promesas. Él es el poseedor de todas las promesas, la personificación del Israel fiel. Este es el cumplimiento más literal de aquellas promesas, puesto que Jesús era ¿qué? Era judío. En Jesús fueron cumplidas las promesas y en Él fueron cumplidas todas las demandas del primer pacto. Segunda de Corintios 1, 19 al 20 dice: porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él, porque
todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. No obstante, si las promesas le pertenecen a Él por concesión divina, podrá ciertamente compartirlas con quien Él quiera. En otras palabras, cualquiera que sea uno con Cristo en virtud de esto, posee la promesa. ¿Qué dice Gálatas 3:29? Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos, ¿qué? Según la promesa. ¿Se establece una nueva promesa o una promesa distinta para los gentiles? No. Mediante la fe son incrustados en la promesa hecha a Abraham y hechos merecedores de tan gloriosas promesas. La enseñanza del Nuevo Testamento de que la iglesia es el nuevo Israel de Dios es un cumplimiento muy literal de las predicciones del Antiguo Testamento. Mis hermanos, ¿qué debemos entonces concluir en esta parte? Todo lo que la Escritura nos muestra conduce a lo siguiente. Primero, debemos ver una continuidad y una progresión en el plan de Dios con su único pueblo desde el Antiguo Testamento, el cual marcha en su cumplimiento definitivo en los eventos finales cuando Cristo regrese. Todas las promesas hechas al pueblo de Israel fueron cumplidas en Cristo Jesús. No tenemos dos pueblos, Israel y los gentiles, en el plan de Dios. Tenemos un solo pueblo que en un inicio de la historia estaba conformado solo por ¿quiénes? Por Israel, por judíos, por todos los judíos. ¿Por cuáles? Por los que habían creído en ¿quién? En el Mesías que iba a devenir. ¿Cómo Dios se aseguró de preservar su promesa y su pacto efectuada con Abraham? ¿Cómo lo hizo? Guardando siempre un remanente. Siempre preservó un remanente. Ese remanente, a ese remanente, luego son unidos ¿quiénes? Todos los gentiles. Los gentiles que ¿qué? Que creen en Cristo, son unidos a este pueblo. Y este es el nuevo Israel. Cuando dice nuevo Israel, no estamos hablando de un nuevo pueblo, estamos hablando de un avance y una progresión en las características de este pueblo. Ya no está conformado solo por judíos, ahora está conformado ¿por quién? Por judíos y por gentiles. Esto gracias a la operación de nuestro Señor Jesucristo. Pero en este avance del trato que Dios tiene con este pueblo, que ahora está conformado por ¿quiénes? Judíos y gentiles. ¿Hay alguna prueba bíblica de esto? Acabamos de leerla ¿en dónde? En Gálatas, ¿cierto? Ahí hay una clara evidencia. La leímos en Jeremías también, ¿qué? Capítulo 31, ¿sí? Hay evidencias claras. Pero este nuevo pacto tiene mejores ¿qué? Mejores promesas, porque tiene un mejor ¿qué? Un mejor mediador. Esa es la razón por la que la Escritura nos enseña tal realidad. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Seguro? ¿Puedo hacer el examen ya? Vamos a dejar entonces en este punto. ¿Qué aplicación debe tener para la iglesia esta realidad? Mis hermanos, como iglesia nosotros necesitamos entender una de las cualificaciones de Dios, y es que Él es soberano. ¿Qué significa soberano? Señor, amo absoluto. Gobierna todo de manera perfecta. O sea, por favor entienda esto. No ha habido un solo momento
en toda la historia del universo en el que algo haya sucedido sin que Dios así lo haya determinado. No hay un solo evento del cual Dios no haya sido enterado, ni haya estado gobernando sobre él. Ni una sola circunstancia. Nada ha tomado a Dios por sorpresa. Porque si hubiera algo que toma a Dios por sorpresa, significa que Él no es omnisciente. Y si Dios no es omnisciente, entonces no es Dios. Porque para ser Dios debe saber todo y debe ser amo sobre todo. Si existiera una sola cosa sobre la cual Dios no gobierna, entonces no es omnipotente. Y entonces tampoco es soberano. Y tampoco es confiable. ¿Por qué podemos confiar en Dios? Porque sabemos que todo está bajo su dominio. Si hubiera una sola cosa que no estuviera sobre su dominio, ¿cómo confiar en Él? Pero la historia nos muestra que todo está enmarcado perfectamente en su soberano y perfecto plan. Debemos dejar de ver un Dios que quiso hacer algo con Adán y Eva y no pudo. Y entonces Dios quería que Adán y Eva vivieran felices para siempre en el Edén. Pero Adán y Eva no quisieron. Y entonces Dios, ¿y ahora qué voy a hacer? Está bien, voy a hacer un nuevo plan. Tal vez con Noé me vaya mejor. Se bajó de la barca y ya se emborrachó. ¿Y ahora qué voy a hacer? Tal vez con Abraham o con Moisés. Bueno, de pronto con David o tal vez con Salomón. ¿Ese es el Dios de la Biblia? No, es un Dios que tiene un plan perfecto y que no ha cambiado y que marcha hacia su cumplimiento a pesar de Adán y Eva, a pesar de Noé, a pesar de Abraham, a pesar de Moisés, a pesar de David, a pesar de Salomón, porque estaba establecido que todo sería cumplido perfectamente en Cristo y consumado perfectamente en Cristo. Esa es la escatología. Un Dios que gobierna todos los eventos, porque todos ellos apuntaban a una sola cosa, a Cristo. Cristo no es el plan B, Cristo siempre ha sido el plan A. No hay más planes de redención. Es Cristo. Así se anunció en Génesis 3:15, la simiente de la mujer. Así se cumplió en el Cristo cuando fue levantado y colgado en un madero en el monte de la calavera. Y así se cumplirá cuando regrese por segunda vez por su pueblo. Un único pueblo conformado por judíos que han creído en Cristo y por gentiles que han creído en Cristo. Por esa nueva Israel, por su amada, por su iglesia, y vendrá por todos los que han creído en Él desde el principio hasta su regreso. Gente de toda lengua, de toda tribu, de toda nación y de todas las edades. Esa es la iglesia de Dios. La iglesia de Dios no es algo que nació y se originó en Hechos de los Apóstoles. No, la iglesia de Dios está conformada por todos los creyentes de todos los tiempos que han puesto su fe en Cristo. Una sola iglesia, un solo pueblo. Y ese es por el que Él vendrá. ¿Estás tú ahí? Y no podrás entrar a Él por la circuncisión. No podrás entrar a este pueblo por el cual Él viene mediante las obras. La única posibilidad de que seas parte de este único pueblo es mediante la fe. Fe en el Mesías, en el único Redentor y en el único Salvador. Señor, gracias por este espacio de estudio. Gracias por ayudarnos a ver
la escatología de una forma práctica y sencilla, siguiendo este hilo conductor claramente expuesto desde Génesis hasta Apocalipsis. Que podamos tener en alta estima cómo de manera perfecta cumples todas tus promesas sin faltar a ninguna de ellas, y cómo haces una progresión con mejores promesas y con mejores beneficios para bien de tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén.